señores, muy buenas tardes, bienvenidos a un ciclo más del Círculo Bastiat. Si las cuentas no me fallan, creo que este es ya el sexto Círculo Bastiat que se realiza. Yo les agradezco mucho que estén aquí, sobre todo dado el autor al cual vamos a estar analizando y comentando, un autor, un economista al cual yo le debo muchísimo. Yo empecé a entender economía años después de haber terminado la licenciatura, cuando llegó a mis manos este libro. Bueno, estrictamente hablando, físicamente no fue este, sino otro que tengo guardado en mi casa. Este es otro volumen que tengo de La acción humana, Tratado de Economía de Ludwig von Mises. Y a ver, para decirlo rapidísimamente, si ustedes realmente quieren entender economía, lo que hay que hacer es leer, estudiar, discutir La acción humana de Ludwig von Mises. Yo creo que hoy por hoy, a estas alturas del partido, el mejor economista que ha existido ha sido Ludwig von Mises. Lo cual inmediatamente creo yo que nos plantea la siguiente pregunta. Bueno, ¿y por qué en términos generales von Mises es relativamente desconocido? Porque además es cierto, ¿no? Es cierto. Ustedes analicen, por ejemplo, toda la bibliografía de todas las materias de una típica licenciatura de economía, tanto en una escuela o facultad de universidad pública como facultad o escuela de universidad privada, y se van a dar cuenta que pues, a von Mises prácticamente no se le menciona. A lo mejor se le llega a tocar ahí en algún momento, suponiendo que se lleve la materia, gracias Lourdes, de historia del pensamiento económico, y a lo mejor ahí en el ámbito de la Escuela Austriaca de Economía se habla de von Mises, pero de ahí no se pasa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo tengo ahí algunas explicaciones, no me quiero ahorita meter por ese camino de por qué las carreras de economía no están armadas en torno a la obra de von Mises en particular y de la Escuela Austriaca en general. Pero bueno, ese es otro tema, no quiero yo irme por ahí porque si no ya nos desviamos mucho. El hecho es que el objetivo de estas sesiones del Círculo Bastiat de este semestre es analizar si la primera parte de la acción humana, que lleva precisamente como nombre la acción humana. Yo creo que nada más por orden, antes de empezar a analizar y a comentar el texto, pues valdría la pena decir algo de la vida de su autor, Ludwig Heinrich Elder von Mises. Este es el nombre completo, Ludwig Heinrich Elder von Mises, quien nació el 29 de septiembre de 1881 en una ciudad cuyo nombre es Lemberg, que hoy está en lo que sería Ucrania, que en aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. 29 de septiembre de 1881, y murió el 10 de octubre de 1973, pues prácticamente a los 92 años, en la ciudad de Nueva York. ¿Sí? En 1903, siendo él abogado, lee por primera vez los principios de economía política de Menger. ¿Sí? Estos como que le abren una perspectiva distinta de lo que venía siendo su trayectoria. Entre otras cosas, insisto, él estudió leyes. En aquel entonces, antes de que leyera los principios de economía política de Menger, Mises era pues prácticamente un socialista, ¿sí? Cualquier cosa que eso signifique en aquel entonces. Luego asistió al seminario de Böhm-Bawerk y bueno, a partir de ahí replanteó sus posiciones. Y bueno, terminó siendo von Mises uno de los grandes defensores del liberalismo clásico en el siglo XX. De 1909 a 1934, y estamos hablando de un periodo de 25 años, trabajó en la Cámara de Comercio e Industria de Viena, que era una institución semiestatal, digámoslo así, que entre otras cosas le permitió a von Mises hacer mucha investigación, dedicarse a pensar, dedicarse a escribir. A lo largo de estos 25 años se llevaba a cabo el seminario privado, así se le conoce, que tenía lugar todos los viernes, se empezaba todos los viernes a las 7 de la noche, ahí en las oficinas de von Mises en la Cámara de Comercio e Industria de Viena, y terminaban en algún bar a eso de la 1 de la madrugada. ¿Sí? Empezaban muy formales aquí en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Viena
y luego de ahí se iban a un café y luego del café terminaban tomándose una cerveza en un bar y ahí cada quien para su casa. En 1912, Mises publicó su primera gran obra que lleva por nombre Teoría del dinero y el crédito, que desde mi punto de vista sigue siendo uno de los principales tratados monetarios que se han escrito hasta el momento. En 1919 escribe una segunda obra cuyo nombre es Nación, Estado y Economía, en la cual empieza a criticar, ¿sí?, todo el intervencionismo estatal, en concreto en la economía. En 1922 escribe la que hasta su momento llegó a ser su principal obra, cuyo nombre es Socialismo, un análisis económico y sociológico, en el cual, y me refiero a la obra, Mises hace una aportación desde mi punto de vista importantísima, es decir, demostró por qué en un sistema socialista, y más que socialista, comunista, en el cual no hay propiedad privada de los medios de producción, pretender realizar un cálculo económico mínimamente sensato resultaría imposible. Y si tú no puedes realizar un cálculo económico mínimamente sensato, no hay manera, ¿sí?, de que asignes correctamente, por ejemplo, los factores de la producción. Que los asignes, por ejemplo, para producir aquellos bienes y servicios que los consumidores aprecian más y por los cuales están dispuestos a pagar un mayor precio, ¿sí? Y esta crítica que hace Mises al socialismo en este libro de 1922 fue reconocida por muchísimos socialistas, inclusive por marxistas. Y el caso más claro fue, por ejemplo, Oscar Lange. Oscar Lange fue un economista marxista que dijo que a von Mises habría que levantarle un monumento en algún lugar de la Unión Soviética cuando esta todavía existía, precisamente porque demostró la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, lo cual daba como resultado pues, que simple y sencillamente desde el punto de vista económico, el socialismo y en concreto el comunismo, donde la propiedad de los medios de producción es colectiva o está en manos del Estado, lo cual no pasa de ser un capitalismo de Estado, era imposible. Bueno, 1922, Socialismo, un análisis económico y sociológico. 1927, publica Mises un pequeño librito muy interesante, sí, que lleva por nombre Liberalismo, así nada más Liberalismo, donde él expone sus ideas al respecto. Y ahí señala una cosa muy importante, dice, a ver, señores, no nos hagamos bolas. Entre el socialismo y el liberalismo no hay una tercera vía. ¿Sí? Muchas han tratado de encontrar una tercera vía que sintetice lo mejor de estos dos mundos, eliminando los excesos y defectos de cada cual. Y dice, a ver, señores, no hay una tercera vía. Y creo que esto hay que tenerlo muy claro porque Mises tiene razón. A ver, entre la propiedad privada y cualquier otro tipo de propiedad, como puede ser la colectiva, ¿puede haber una tercera vía? Pues muy difícil. Entre respetar o no respetar la libertad de los agentes económicos, ¿puede haber una tercera vía? Pues ¿cuál es? O respetas o no respetas la libertad. O yo reconozco que ustedes tienen el derecho a hacer lo que quieran siempre y cuando al hacerlo no fastidien a un tercero, o les niego ese derecho. ¿Cuál sería la tercera vía? Y esto en este librito de 1927, Liberalismo, Mises lo explica muy bien, ¿sí? Bueno, a lo largo de todos estos años, Mises estuvo viviendo en Viena. Ya dije yo que nace en Lemberg, una ciudad que actualmente está en Ucrania, pero siendo muy pequeños se van con sus padres a vivir a Viena. Ahí pasa buena parte de su vida de joven, ¿sí? Y entre 1934 y 1940 se va a Ginebra, donde acepta un puesto de profesor en la Universidad de Ginebra, y en 1940 tiene que salir huyendo de Europa porque los nazis literalmente ya le andaban pisando los talones. Y no sé si le andaban pisando los talones por ser judío, Mises era de tradición judía, o por ser liberal. Pero es muy interesante porque, según cuentan quienes han hecho la biografía de Mises, un par de horas, no un par de días, no un par de semanas, un par de horas después de que Mises con su esposa sale huyendo de su departamento que tenía en Ginebra y se van a los Estados Unidos, ¿sí? Llegaron los nazis a su departamento, confiscaron toda su biblioteca, todos sus libros y sus papeles fueron, vamos a decirlo así, guardados en 22 cajas que fueron llevadas a algún almacén de los nazis. Cuando los nazis pierden la guerra, llegan los soviéticos, descubren aquello, se lo llevan a la Unión Soviética y hasta hace relativamente poco que se empezaron, vamos a decirlo así, a abrir todos esos archivos,
pues se descubrieron toda la biblioteca y todos los papeles de von Mises, y yo creo que ahí todavía está pendiente el que alguien se dedique a estudiar aquello, a catalogarlos y a ver cuántas cosas más nos salen de von Mises, ¿no? Pero bueno, el hecho es que huye de Europa a los Estados Unidos, llega a Nueva York, en 1946 se naturaliza estadounidense, de 1945 a 1969 fue profesor visitante, claro, la visita duró prácticamente 25 años, ¿verdad?, en la Universidad de Nueva York, NYU, New York University, y además ahí en Nueva York, en su departamento, revivió él ese viejo seminario que había tenido en sus épocas de Viena, un seminario al cual asistían habitualmente gente de la talla, por ejemplo, de Murray Rothbard, que podría ser considerado el heredero estadounidense, digámoslo así, de von Mises, ¿no? Y gracias a la ayuda de algunos amigos, ¿sí?, pues logra von Mises en estos años tener la calma suficiente para sentarse a redactar y al final de cuentas publicar, pues la que vendría a ser la obra que culminaría, ¿sí?, toda su labor intelectual, que es precisamente la que tengo aquí enfrente, La acción humana, que se publica por primera vez en 1949, que consta de 7 partes, 39 capítulos, en esta edición 1302 páginas, contando ya los índices que trae al final. Se publica por primera vez en 1949, luego viene la traducción al español, la traducción está hecha por Reich, que a mí es una traducción, Joaquín Reich, una traducción que no me acaba de gustar, no es una traducción que no me acaba de gustar. Yo creo que falta que alguien vuelva al original y haga una nueva traducción de lo que es La acción humana, traducción al español. Bueno, después de La acción humana, termina escribiendo hasta su muerte más de 200 ensayos relacionados con temas de economía, de la ciencia. En aquel entonces le importaba mucho el tema de la metodología de la economía, ver cuál es el método propio para elaborar la ciencia económica. En 1957 escribe un librito muy interesante que se llama Teoría e Historia. En 1969 escribe y publica Los fundamentos últimos de la ciencia económica y fallece, como ya lo dije yo, el 10 de octubre de 1973 a los 92 años en Nueva York. Esta sería una rapidísima semblanza de la biografía de quien para mí, sin duda alguna, hasta este momento ha sido el mejor economista de la historia. Ahora, a ver, esta es la edición de La acción humana, Tratado de Economía, la edición española, ¿sí?, que está editada por Unión Editorial, que es una editorial española que se ha dedicado a editar, entre otras cosas, las grandes obras clásicas del liberalismo, ¿sí? Pero hay muchas otras ediciones, por ejemplo, esta es una edición mucho más chiquita, viene completita, ¿no? Es más chiquita porque más la letra ya está mucho más difícil leerlo, pero bueno, es una edición mucho más manejable, editada por el Instituto Ludwig von Mises, ¿no? Sí, Human Action, a Treatise on Economics, The Scholars Edition, la edición de los escolares. Perdón, Arturo, la relación de Mises y México. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Mises fue invitado a México en los años 50, si mal no recuerdo, por, tú me acordarás, Víctor Montes de Oca, ¿no? Sí. Montes de Oca, vino Mises a México, vino a dar una serie de conferencias en México y de esas conferencias existe una edición. O sea, las conferencias que dio Mises aquí en México, existe una edición, si no se me olvida, prometo, porque yo la tengo en la casa, traerla la próxima sesión. Y es interesante porque, bueno, Mises vino a México precisamente para hablar, entre otras cosas, con las autoridades fiscales monetarias, exponerles sus ideas. Lástima que aquello no fructificó porque, estoy hablando de los años 50, pero posteriormente en los años 70 empezó el desorden económico en México, pues precisamente porque se empezó a hacer todo lo contrario de lo que gente sensata como Mises hubiera propuesto, pero sí hay esa relación de Mises con México, ¿no? Mises estuvo aquí de visita, dio varias conferencias, si mal no recuerdo, creo que inclusive estuvo en la Escuela Libre de Derecho en aquel entonces. Y bueno, hay ese dato interesante. Sí, bueno, dicho lo cual, pues vamos a comenzar con el libro. Y antes que otra cosa, yo creo que vale la pena tener una idea clara de cuáles son los temas que trata Mises aquí en La acción humana. La primera parte, que es la parte que vamos a estar analizando y comentando a lo largo de esta serie de pláticas,
lleva por nombre La acción humana. La acción humana. Y fíjense, ya desde aquí es interesante el asunto. Es un tratado de economía cuyo título es La acción humana. El subtítulo es Tratado de Economía, ¿sí? Tratado de Economía. Pero esto ya nos habla de cuál es, vamos a decirlo así, la concepción que tiene Mises de la economía, entendida no como la ciencia económica, sino como la actividad económica de los seres humanos. En pocas palabras, ¿qué es lo que dice Mises? Bueno, es que la actividad económica de los seres humanos, para entenderla correctamente, hay que empezarla a analizar desde una perspectiva más amplia, y esa perspectiva más amplia es la perspectiva de la acción humana, porque al final de cuentas, la actividad económica del ser humano es acción humana. Lo que hacemos los agentes económicos es actuar, ¿sí? Y lo que Mises dice es, conviene, para tener una mejor comprensión de la actividad económica de los seres humanos, comenzar por entender qué es la acción humana. Entonces, toda la primera parte es la acción humana, ¿sí? El primer capítulo lleva por nombre El hombre en acción. El segundo capítulo, interesantísimo, problemas epistemológicos, es decir, relacionados con la teoría del conocimiento, que eso es la epistemología, que suscitan las ciencias de la acción humana. ¿Sí? Las ciencias de la acción humana. Aquí lo que hace von Mises es tratar, bueno, cuál es el método propio de la economía. El tercer capítulo, la economía y la rebelión contra la razón. El cuarto capítulo, un primer análisis de la categoría de la acción. El quinto capítulo, el tiempo, un tema que ya había tratado Menger, y quienes hayan asistido a aquellos círculos Bastiats que le dedicamos a la obra de Menger recordarán todo lo que dice Menger al respecto. El capítulo sexto, la incertidumbre, y el capítulo séptimo, la acción en el entorno del mundo, ¿sí? Mi intención, y me parece que nos vamos a quedar cortos, y yo no sé por qué hablo en plural como si ustedes tuvieran alguna responsabilidad en esto, pero dije, nos vamos a quedar cortos, es ver todo esto. Pero bueno, pues estamos hablando de 223 páginas, ¿no? De 223 páginas, pero bueno, esa es la intención. Esa sería nada más la primera parte, que sería, vamos a decir así, la parte introductoria al libro, en el cual Mises trata de ubicar a la actividad económica del ser humano en ese campo más amplio que es el campo de la acción humana. Luego, la segunda parte habla de la acción en el marco social. No voy a repasar capítulo por capítulo porque me daría muy tiempo, pero ese es el tema de la segunda parte. La tercera parte del libro lleva por título general el cálculo económico, sin el cual no hay manera de economizar. La cuarta parte sí trata sobre la cataláctica o la teoría del mercado. Ahorita más adelante voy a volver a este concepto de la cataláctica o la teoría del mercado. Sí, la quinta parte trata de la cooperación social en ausencia del mercado. La sexta parte trata del mercado intervenido, qué sucede cuando los gobiernos empiezan a intervenir en el mercado. Y la séptima parte, ¿sí?, lleva por título El lugar que ocupa la ciencia económica en el marco social. Bueno, para que tengan una idea de lo que es la acción humana. Ahora bien, el día de hoy vamos a dedicarle el tiempo a la introducción, pero no a la primera parte con estos 7 capítulos que son la introducción al libro, sino a la introducción. ¿Y por qué? Porque yo creo que es importante atender a 3, 4 temas que trata Mises en la introducción para luego poder comprender mejor lo que está diciendo von Mises, ¿sí? Lo que está diciendo von Mises. A ver, esta primera introducción al texto tiene a su vez, vamos a decirlo así, la introducción, las siguientes partes. El primer capitulito de la introducción lleva por nombre Economía y Praxeología. Ahorita voy a explicar qué rayos es esto. El segundo capítulo de la introducción, Consideración epistemológica de una teoría general de la acción humana. También lo voy a explicar en su momento qué rayos es esto. El tercer capítulo, la teoría económica y la práctica de la acción humana, y luego un breve resumen, ¿sí? Entonces, a ver, el primer tema que trata en la introducción es el tema de la economía y la praxeología. A ver, aquí lo que debemos de tener muy claro es que Mises de entrada está hablando, ¿sí?, de 2 ciencias
que si bien están íntimamente relacionadas, de entrada porque una de ellas se desprende de la otra, se pueden diferenciar claramente. A ver, ¿qué entiende von Mises cuando habla de praxeología? A ver, la palabra praxeología viene del griego praxis y logos. Y la praxis quiere decir acción. Logos quiere decir, de manera muy amplia, entendimiento. De tal manera que la praxeología sería aquella ciencia que estudia la acción humana en general. La acción humana en general. La praxeología para von Mises es una teoría general de la acción humana. Pero acciones humanas puede haber de mucho tipo. Y una de esas subcategorías de la acción humana es la que se realiza en el mercado, la que supone los intercambios. Y a eso Mises le llama cataláctica, ¿sí? A eso es a lo que Mises le llama cataláctica, una palabra que viene del griego catalatein, que quiere decir canjear, intercambiar, permutar. De tal manera que si atendemos a lo que las palabras quiere decir, la praxeología es una teoría general de la acción humana. Y la cataláctica es una teoría general del intercambio, pero ojo, en el mercado. Del intercambio en el mercado, ¿sí? Con todo lo que el mercado supone. De entrada, la determinación de precios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo von Mises? Para entender correctamente la acción humana que se realiza a manera de intercambios en el mercado, si lo queremos entender correctamente, previamente hay que tener una idea muy clara, ¿sí?, de qué es la acción humana en términos generales. En términos generales, ¿sí? Ahora, aquí hay un pequeño problema. Bueno, que no es problema, pero me parece que a von Mises esto se le pasó. Por un lado habla de praxeología y por otro lado habla de cataláctica y también habla de economía. Es más, la primera frase después del prólogo escrito por el mismo Mises de la obra dice la economía. O sea, la primera palabra es la economía, ¿sí? Es la más moderna de todas las ciencias. Es la más moderna de todas las ciencias. Hombre, esto fue publicado en 1949. Han pasado ya algunas décadas desde aquel entonces, en concreto han pasado 65 años, pero sin duda alguna que hoy en día la economía sigue siendo, si no la más moderna de las ciencias, porque han surgido otras, sí una ciencia relativamente nueva. Claro, aquí la pregunta sería, bueno, ¿y en qué fecha, sí, citamos el origen de la economía como ciencia? Bueno, la respuesta que cualquiera daría 1776 con la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Bueno, habrá que ver si eso es tan tajante, ¿no? Si eso es tan tajante, pero como ciencia independiente, como un ámbito independiente del conocimiento humano con un objeto de estudio propio, sin duda alguna que la economía sí es una de las ciencias más modernas, vamos a decirlo así, más recientes, ¿no? Comparémoslo, por ejemplo, con la filosofía. Para no irnos muy lejos, 2500 años de filosofía contra 250 años de economía, ¿no? De economía, bueno, pues estamos hablando que la filosofía lleva recorrido un tiempo 10 veces mayor, 2500 años contra 250 de la economía, ¿sí? Ahora, a ver, la economía es la más moderna de todas las ciencias. Dice, la ciencia económica, dice Mises, abrió a la investigación una zona virgen y ni siquiera imaginada anteriormente. Al advertir la existencia de leyes inmutables que regulan la secuencia e interdependencia de los fenómenos sociales. De los fenómenos sociales. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Mises? No que los primeros economistas, vamos a ubicarlos por ahí del siglo XVIII, sí, hayan descubierto como objeto de estudio los fenómenos sociales. Esto ya lo descubrieron siglos antes, por ejemplo, los griegos, ¿no? Pero lo que está diciendo Mises es que los economistas descubrieron
que esos fenómenos sociales, que la acción humana y las relaciones entre los seres humanos están regidas por leyes inmutables. Están regidas por leyes inmutables, es decir, que hay una serie de principios, que hay una serie de leyes que nos permiten explicar, ¿sí?, la conducta humana, tanto de manera individual como cuando uno se está relacionando con otros, ¿sí?, con otros, ¿sí? Y dice Mises, este tipo de conocimiento, el que empezó a aportar la economía, era distinto a los conocimientos que había aportado ya desde hace muchos siglos, por ejemplo, la lógica, o las matemáticas, o la psicología, o la física, o la biología. Si lo que está diciendo Mises es que cuando surge la economía, lo que aparece es un nuevo campo de estudio, un nuevo campo de reflexión a la inteligencia humana, con esta característica que para von Mises es fundamental, ¿sí?, la existencia de leyes inmutables que regulan la secuencia e interdependencia de los fenómenos sociales que siempre son consecuencia de la acción humana. Pero aquí no hay de otra, ¿no? Todos los fenómenos sociales son consecuencia de la acción humana. Entonces, primer punto, leyes inmutables. Leyes inmutables. Por si surge la pregunta, ¿y realmente hay leyes inmutables en el campo de la economía? Pues vuelvo a la más clara de todas, la ley de la utilidad marginal decreciente. Conforme vamos consumiendo más unidades de un bien o satisfactor, la utilidad que cada unidad adicional me reporta es menor a la anterior, porque al final de cuentas los seres humanos sí somos capaces de ir satisfaciendo nuestras necesidades. Y este principio, esta ley, la ley de la utilidad marginal decreciente, mientras el ser humano siga siendo el tipo de ser que es, va a seguir operando. De la misma manera que mientras el mundo natural en el que vivimos siga siendo el que es, el agua siempre va a ser 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Aquí podemos apostar doble contra sencillo de que así va a seguir siendo, ojo, mientras el mundo natural en el que vivimos siga siendo ese mundo natural y mientras el ser humano siga siendo ese ser que conocemos, ¿sí?, las cosas van a seguir siendo, con relación a la composición molecular del agua y a la ley de la utilidad marginal decreciente, las que han sido, ¿sí?, las que han sido. Ahora, ¿qué es lo que dice Mises? Dice, bueno, antes de que apareciera este personaje al cual vamos a llamar economista, ¿sí?, los pensadores, ¿sí?, pensaban que en el orden social no había aquella regularidad fenomenológica por doquier reconocida en lo atinante a la lógica o a las ciencias naturales. ¿Sí? A ver, un principio básico de la lógica, el principio de identidad, A es A. Bueno, sí. A, mientras siga siendo A, será siempre. No hay manera de cambiar eso. No va a haber un momento en el cual A sea B. A es A, B es B, A no es B, B no es A. En el mundo, sí, de las ciencias naturales, mientras la naturaleza siga siendo lo que hasta este momento ha sido, el agua siempre va a ser 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. No hay manera de cambiar aquello. Y si queremos llevarnos bien con la naturaleza y con la lógica, más nos vale respetar aquello de que A es A y de que el agua son 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno. La pregunta que muchos pensadores se hacían es si en el orden de lo social también se dan esas regularidades que nosotros encontramos, por ejemplo, en el mundo de la lógica pura o en el mundo de la naturaleza. Ahora, a ver, si yo acepto que en el mundo de la acción humana y en el mundo de lo social no existen esas regularidades, no hay leyes y no hay principios, entonces no hay una realidad que yo tenga que respetar. Y con aquello puedo hacer ¿qué? Lo que se me dé la gana. Cosa que no sucede, ¿sí?, por ejemplo, en el mundo de la naturaleza. Si yo quiero producir agua, lo que tengo que hacer es respetar la receta que la misma naturaleza nos ha dado. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno bajo ciertas condiciones.
Tú cambias esa formulita y no vas a obtener agua. ¿Sí? Pero si en el mundo de la acción humana y en el mundo de las relaciones humanas no hay estas regularidades, no hay principios, no hay leyes, eso quiere decir, entre otras cosas, que yo con esa realidad puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Sí? Quienes opinan así, dice Mises, consideran que pueden organizar la sociedad como mejor estimen. Como mejor estimen. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Lo que dice Mises es que los fenómenos en la actividad humana y en las relaciones humanas se ajustan a leyes regulares que se precisa respetar si hemos de lograr ciertos objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que con el ser humano y con la sociedad no se puede hacer, ¿sí?, lo que uno quiera. Aunque la tentación sea enorme, sobre todo si uno considera que aquello que están haciendo los demás es incorrecto. ¿Por qué? Bueno, porque no va de acuerdo, por ejemplo, con tus principios morales. Entonces, como no va de acuerdo con mis principios morales, y como yo con ustedes puedo hacer lo que me dé la gana porque no hay principios y leyes que respetar, entonces acabo imponiéndoles, ¿sí?, lo que yo considero correcto. Pero ¿qué sucede en el momento en el cual ustedes reaccionan contra mi imposición? Pues que en ese momento me doy cuenta que aquello de que yo podía hacer con ustedes lo que me diera la gana no era cierto. ¿Y por qué no era cierto? Pues porque uno de los principales principios de la acción humana es que uno no puede hacer con los demás lo que uno le dé la gana. Sí. Miren, esto lo decía claramente Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, cuando hablaba de el espíritu de sistema. Aquellos que creen que la sociedad se puede organizar de la misma manera que se organiza, y este es el ejemplo que pone Adam Smith, un tablero de ajedrez. ¿Cuál es la diferencia, dice Smith, entre las piezas del tablero de ajedrez y cualquier persona? Que a las piezas del tablero de ajedrez, si alguien no las mueve, no se mueven. Hay que moverlas, ¿sí? Pero el ser humano no es una pieza en el tablero de ajedrez, ¿sí? Por lo tanto, no es alguien a quien otro pueda mover a su voluntad. Lo podrá intentar, pero vamos a ver cuáles van a ser las consecuencias de aquello, ¿sí? Aquello, ¿sí? ¿Qué dice von Mises? Si en la sociedad hemos de lograr los mejores resultados posibles, hay que estudiar las normas rectoras de la acción del hombre y de la cooperación social. Y miren, aquí están los dos grandes temas de la acción humana, ¿sí? La acción del hombre y la cooperación social. Claro que toda cooperación social supone la acción humana, pero no toda acción humana supone necesariamente la cooperación social, y vuelvo al multicitado ejemplo en estos círculos de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, si quiere sobrevivir, tiene que actuar, pero actúa total y absolutamente aislado de los demás. No tiene con quién cooperar, por lo menos hasta que aparezca Viernes, ¿no? Y estos son los dos grandes temas de este libro. El tema de la acción del hombre, la acción humana, y el tema de la cooperación, ¿sí?, de la cooperación social, ¿sí? Dice Mises, de aquella economía política que la escuela clásica sistematizara, emergía la teoría general de la acción humana, la praxeología. Los problemas económicos o catalácticos quedan enmarcados en una ciencia más general. Ahora, desafortunadamente, aquí Mises no menciona a qué autores o a qué obras se refiere cuando habla de la escuela clásica. Porque la escuela clásica tuvo muchísimos, ¿sí?, representantes, no todo fue Adam Smith. Pero lo que dice es que de aquellos primeros ejercicios en el ámbito de la economía política emergía una teoría general de la acción humana que Mises llama praxeología, la praxeología, ¿sí? Ahora, el término praxeología, nos dice el traductor, fue empleado por primera vez en 1890 por Espinas,
¿sí? En un libro o en un artículo, ¿sí? En el cual habla de los orígenes de la tecnología, etcétera, etcétera. Pero esto también hay que mencionarlo porque el concepto no es original de Mises, él lo toma de este autor Espinas, ¿no? ¿Sí? Y luego, sí, dice que los problemas económicos o catalácticos quedan enmarcados en una ciencia más general, ¿sí? En una ciencia más general, la ciencia de la acción humana. Ahora, a ver, aquí hay un pequeño punto que creo yo que sí tenemos que tocar. Mises habla de praxeología y de cataláctica. La praxeología es la teoría general de la acción humana. La cataláctica es la teoría de la acción humana en lo que toca a los intercambios en el mercado. Y eso es lo que Mises entiende por economía. ¿Sí? Eso es lo que Mises entiende por economía. Es más, lo dice, los problemas económicos o catalácticos quedan enmarcados en una ciencia más general. La economía constituye una parte, si bien la mejor trabajada hasta ahora, de una ciencia más universal que es la praxeología. Pero ojo, si le hacemos caso a von Mises, tal cual él lo dice, resultaría entonces que nuestro multicitado personaje Robinson Crusoe no enfrentaría ningún problema económico. No tendría ningún problema económico. Y claro que Robinson Crusoe tiene un problema económico, ¿sí? Pero claro, ¿qué es lo que Robinson Crusoe no tiene? La posibilidad de intercambiar con alguien porque está aislado en su isla, ¿no? ¿Sí? Es decir, Robinson Crusoe no es objeto de estudio de la cataláctica. Si el objeto de estudio de la cataláctica es la acción humana en lo que tiene que ver con los intercambios en el mercado. La pregunta es si Robinson Crusoe no es objeto de estudio de la economía. Claro que sí. Y además es un caso muy interesante precisamente porque no puede llevar a cabo, realizar intercambios, ¿sí? Realizar intercambios, ¿sí? Bueno, pero a ver, lo primero que dice von Mises, a ver, y esto hay que tenerlo muy claro, ¿sí? Déjenme citarlo tal y como lo puse. La primera conclusión, ¿sí? Bueno, porque aquí lo puse a la vez. La economía, a veces usa la palabra economía, más puntualmente la cataláctica, forma parte de una ciencia más general que es la ciencia de la acción humana. Es la ciencia de la acción humana. Y si queremos entender lo mejor posible, vamos a decirlo muy claramente, la actividad económica del ser humano, conviene entender primero la acción humana en términos muy generales. Con lo cual, dicho sea de paso, yo estoy totalmente de acuerdo. Con lo cual, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Comencemos por lo general y vámonos yendo a lo particular. Y vámonos yendo a lo particular, ¿sí? Bueno, una vez que dice esto, ¿sí? Como dándonos a entender qué es lo que él va a hacer en el libro, voy a ubicar el estudio de la economía en un campo más amplio del conocimiento, que es el de la praxeología. El segundo punto que trata en la introducción son precisamente estas consideraciones epistemológicas de una teoría general de la acción humana. A ver, ¿qué es lo que hace von Mises en estas, cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 5 y media hojitas que en la introducción dedica al tema? ¿Sí? Presentar argumentos en contra del marxismo, del historicismo y de lo que podríamos llamar el irracionalismo. A ver, ¿cuál es el postulado de Mises? Sí hay manera de estudiar científicamente la acción humana, pero para que algo pueda ser estudiado científicamente, ese algo tiene que estar regulado por principios, leyes generales. No se puede hacer ciencia, ¿sí?, de lo que única y absolutamente es caprichoso, de lo que no está sujeto a principios y a leyes. Se puede hacer ciencia de aquello que está sujeto a principios y a leyes, y una de las primeras tareas del científico es precisamente encontrar esos principios y esas leyes. Bueno, lo que dice von Mises es que la acción humana sí se puede estudiar de manera científica, lo cual no supone, mucho menos en el caso de Mises, por ejemplo,
equiparar al estudio de la acción humana, que es la praxeología, por ejemplo, con las ciencias naturales, como podrían ser la química, la física y la biología. Dice, de entrada, sí, estamos hablando de objetos de estudio distinto. Una cosa es estudiar la acción humana, y estudiar la acción humana supone de entrada reconocer que ese humano cuyo actuar estoy estudiando es un ser libre, cosa que no sucede con los fenómenos químicos, físicos o biológicos, ¿sí? Pero el que no se trate del mismo tipo de objeto de estudio no quiere decir, dice Mises, que la acción humana no puede estudiarse científicamente. Pero para ello, ese objeto de estudio, que en este caso es la acción humana, tiene que estar sujeta a principios y a leyes. ¿Sí? A principios y a leyes. Y esta afirmación es precisamente la que niegan el historicismo, el marxismo y esto que podríamos llamar el irracionalismo. Y a ver, vamos por partes. ¿Qué es lo que decían los historicistas? ¿Sí? Sobre todo alemanes, que se enfrascaron en esto que se conoce como la guerra del método, precisamente con los economistas austriacos, a mediados del siglo XIX. ¿Sí? ¿Qué es lo que decían los historicistas? Que al final de cuentas, ¿sí?, lo único que se puede estudiar en el ámbito de la economía son los hechos económicos. Es decir, la economía no puede pasar de ser historia económica. ¿Sí? Y a ver, y esto no queda muy claro en los historicistas alemanes, si al estudiar los hechos económicos, de esos hechos empíricos podemos nosotros inducir ciertos principios. ¿Sí? Ciertos principios. Ahora, la versión más socorrida es que los historicistas lo que afirmaban era lo que acabo de decir. En el ámbito de la economía, lo único que se puede estudiar con certeza son los hechos económicos. Claro, eso se puede estudiar y yo creo que se debe estudiar y sin duda alguna es un campo del conocimiento muy interesante, los hechos económicos, ¿sí? Pero la pregunta es si ese estudio forma parte de la ciencia económica o forma parte de la historia, y en concreto de la historiografía. Bueno, pues a mí me queda claro que antes que otra cosa forma parte de la historiografía, porque la historia siempre es historia de algo, no hay una historia en abstracto. Historia de los hechos políticos, historia de los hechos militares, las grandes conquistas, historia de la cultura, historia de las ideas, historia del arte. La historia siempre es historia de algo. Y uno de esos algo, pues es la historia de los hechos económicos, ¿no? De los hechos económicos, ¿sí? Que sin duda alguna, insisto, es un tema muy interesante, ¿sí? Que ojalá y se le dedicara mucho más tiempo en las licenciaturas de economía a la historia de los hechos económicos, pero la pregunta es si la economía solamente se puede limitar a esto. Bueno, lo que dicen los austriacos, lo que ya decía Menger y luego retoma Mises, es que no, que sí se puede elaborar una teoría económica que como tal sea que independiente de los hechos económicos, ¿sí? Y por lo tanto válida para cualquier tiempo y lugar. Válida para cualquier tiempo y lugar, como válido es para cualquier tiempo y lugar aquello de que el agua es H2O y que el principio de identidad dice que A es A. Para cualquier tiempo y para cualquier lugar, eso es válido, ¿sí? Y lo que dicen los austriacos es que sí se puede elaborar esa teoría económica, que sí es posible tener un conocimiento abstracto más allá de los hechos económicos, ¿sí? De esto que, por ejemplo, Mises llamó cataláctica. ¿Cuál es la diferencia? A ver, vuelvo al ejemplo que me gusta poner en clases. Una es la pregunta, ¿qué es un mercado? Y otra cosa muy distinta es, por ejemplo, ¿cómo operan los tianguis en la Ciudad de México? En ambos casos la pregunta está referida a mercados, porque los tianguis son mercados.
Pero una cosa es querer saber cómo operan los tianguis en la Ciudad de México. Desde quién les dio permiso para ponerse donde se ponen, por qué llegan a la hora que llegan, por qué los puestos están ordenados de esa manera y no de otra, a ver quién, cómo determinan los precios, etcétera, etcétera. Que evidentemente para responder esa pregunta hay que hacer un estudio empírico, hay que ir allá afuera a ver cómo operan los tianguis en la Ciudad de México. Pero otra es la pregunta, ¿qué es un mercado? Pregunta que es válida para los tianguis de la Ciudad de México o para la bolsa de valores que opera en este país. Ahora, evidentemente que desde el punto de vista empírico, entre un puesto de jitomates en un tianguis en la Ciudad de México, ¿sí?, y la Bolsa Mexicana de Valores, donde lo que sucede es que se compran y venden acciones, hay muchas diferencias, comenzando por la que existe entre un jitomate y una acción. Pero desde el momento en el cual estamos hablando de mercados, tiene que haber elementos que encontremos tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en el puesto de jitomates del tianguis que se pone en las calles de la Ciudad de México. ¿Sí? Bueno, esta es la pregunta de la teoría económica. ¿Qué es un mercado? Independientemente de las características particulares que obviamente deben de tener todos los mercados que están operando allá afuera. Allá afuera. Y la pregunta, jóvenes, es si se puede hacer una teoría que como tal sea válida para todo momento y para todo lugar del mercado. Bueno, los historicistas decían que no había manera de llegar a establecer esa teoría abstracta, ¿sí?, cuyo objetivo sería responder a la pregunta, ¿qué es un mercado? Que más a lo que podíamos llegar era salir allá afuera a estudiar los mercados. Bueno, a ver, ¿ustedes creen que no es posible elaborar una teoría del mercado? Claro que sí. Claro que sí. De entrada podríamos comenzar por identificar cuáles son los elementos que tienen que darse para poder hablar de un mercado, sobre todo si por mercado entendemos, como creo yo que hay que entenderlo, no tanto el lugar donde, sino la relación de intercambio entre un oferente y un demandante. Y podemos establecer perfectamente bien cuáles son esos elementos. Y aquí en clase lo hemos hecho ya un par de veces en el pizarrón. Todo inicia a partir de la división del trabajo. A produce peras, B produce manzanas. Esa división del trabajo divide a los agentes económicos, separa a los agentes económicos en dos grandes grupos, el de los oferentes y el de los demandantes. A, que produce manzanas, ofrece manzanas y demanda peras. B, que produce peras, ofrece peras y demanda manzanas. ¿Cuál es la única relación que como oferentes y demandantes se puede establecer entre estos personajes? La relación de intercambio. ¿Qué se requiere para que el intercambio sea posible? Que entre el oferente y el demandante determinen un precio. Si entre el oferente y el demandante no llegan a determinar el precio, no hay intercambio que valga, porque intercambiar, ojo, no supone esto por aquello, sino tanto de esto por tanto de aquello, y esos tantos son los precios. Y además, si el precio es necesario para que pueda haber intercambio, ¿qué es lo que legitima el intercambio? Lo que hace legítima esa relación, la propiedad. ¿Sí? La propiedad. Porque todo intercambio tiene una doble dimensión, la económica y la jurídica. ¿Sí? Cuando yo compro algo, recibo dos cosas: la mercancía que compré y el derecho de propiedad sobre esa mercancía. Lo primero es la dimensión económica, recibo la mercancía. Lo segundo es la dimensión jurídica, recibo el derecho de propiedad. Si ustedes van a comprar un coche, no salen de la agencia sin la factura, que es el documento legal que acredita que efectivamente ustedes son los dueños del coche. Ahora, ¿por qué cuando compramos chicles no pedimos factura? Bueno, porque si compras por 2 pesos no nos vamos a pelear, pero si yo gasté 250,000 pesos en la compra de un automóvil, sí quiero tener todos los papeles en orden que me permitan demostrar que el coche es mío.
Y para eso necesito la factura. Entonces, cuando la agencia me entrega el coche, me está entregando la mercancía. Esa es la dimensión económica del intercambio. Obviamente, a cambio, yo le tuve que haber entregado una determinada cantidad de dinero, pero también me entrega la factura. Ahí me está cediendo el derecho de propiedad sobre el automóvil. Ya lo liquidaste, el coche es tuyo. Y esto es lo que lo demuestra. Ahí está la factura a tu nombre, ¿sí? Bueno, todo esto, jóvenes, claro que se puede establecer de manera abstracta. Es más, de manera muy rápida lo acabamos de hacer. Ahora, si ustedes van allá afuera al tianguis, ¿van a encontrar división del trabajo? Pues sí, clarísimamente. Hay un puesto de verduras, hay otro puesto de frutas, hay otro puesto de pescados, hay otro puesto de aves, hay otro puesto, etcétera, etcétera. Ahí estamos viendo la división del trabajo. El simple hecho de que ustedes se acerquen a un mercado con la intención de comprar algo, supone que aquello que ustedes quieren comprar, ustedes no lo producen. Entonces ahí está la división del trabajo. En ese mercado vamos a ver clarísimamente a los oferentes y a los demandantes, ¿sí? Unos están de aquel lado del mostrador y otros estamos de este lado. En el momento en el cual se lleva a cabo el intercambio, se paga un precio, pues sí, y ese intercambio, ¿qué supone? ¿Sí? Al final de cuentas, intercambio de derechos de propiedad. Y todo esto se puede establecer de manera que abstracta. Se puede establecer de manera, es decir, sí se puede hacer, vamos a decirlo así, una teoría pura, y por pura quiero decir que haga abstracción de cualquier hecho concreto del mercado. Y por ejemplo, algo muy interesante sería hacer una teoría pura de los precios, que supondría, entre otras cosas, analizar todo este asunto del mercado, ¿no? Bueno, los historicistas decían que eso no se podía. Mises dice, claro que sí se puede, ¿sí? Y para demostrarlo está toda la obra. Arremete contra los historicistas, arremete también contra los marxistas, porque, a ver, ¿qué es lo que decían los marxistas? Que cada quien piensa conforme a la clase social a la que pertenece. De tal manera que uno será el pensamiento, por ejemplo, del empresario burgués y otro muy distinto, el pensamiento del obrero explotado por ese empresario burgués. ¿Y por qué sus pensamientos van a ser diferentes? Su manera de pensar va a ser diferente, de concebir el mundo, porque la clase social a la que pertenece cada uno es distinta. Lo cual, sí, llevado hasta sus últimas consecuencias, quiere decir que hay lógicas diferentes. Que hay lógicas diferentes. Ahora, si hay lógicas diferentes y una es tu lógica y otra es la mía, híjole, ¿cómo nos vamos a entender? Si para mí queda claro que A es A, pero para ti A no es A, ¿cómo nos vamos a entender, no? ¿Cómo nos vamos a entender? Ahora, fíjense, ¿cómo tachó Marx a prácticamente toda la teoría económica de eso que de manera un tanto cuanto inexacto podríamos llamar escuela clásica? La economía burguesa. ¿Por qué? Pues porque fue elaborada por puros burgueses como eran Adam Smith, Malthus. Ricardo se salva porque Marx sí retoma muchas cosas de David Ricardo, pero no digamos hay, etcétera. Esa es economía burguesa y por lo tanto todo eso que dice la riqueza de las naciones, etcétera, etcétera, hombre, eso lo entiende el burgués con su lógica, pero eso jamás lo entendería un obrero. Bueno, ¿qué es lo que dice Mises, señores? Dice, es muy interesante, dice Mises, darse cuenta que hasta el surgimiento de la economía como ciencia, todo mundo aceptaba que el ser humano tenía una y solo una lógica. Dice, pero con esto que dice sobre todo Carlos Marx, se empieza a plantear la postura del polilogismo o muchas lógicas, ¿sí? Ahora, a ver, ojo, si hay muchas lógicas, y por lógica entendemos lo que se entiende, entonces, con relación a una misma realidad, podría haber, ¿qué? Dos verdades distintas. Y entonces podría ser cierto que para los capitalistas el sistema capitalista no estuviera basado en la explotación, mientras que para los obreros
sí está basado en la explotación. Ahora, a ver, eso lógicamente no se entiende. O está basado en la explotación o no está basado en la explotación, ¿sí? No hay de otra. O yo traigo un saco azul o no traigo un saco azul. No hay de otra. No, es que usted trae un saco azul y a la vez trae un saco... No, no, no. A lo mejor traigo un saco rojo debajo del saco azul y entonces traigo dos sacos, uno rojo y uno azul. Pero este saco no puede ser al mismo tiempo azul y rojo. ¿Y qué pasa si la mitad es azul y la otra mitad es rojo? Bueno, ahí tengo un saco muy sui generis y la mitad es azul y la otra mitad es rojo. Pero lo que quiero decir es que no puede ser, oiga, y si yo estoy mal de la vista y tengo allá, ese es otro asunto, ¿sí? Claro, Mises dice, a ver, señores, esto no hay manera de entenderlo. Existe una sola lógica, la que siempre ha operado, ¿no? Y la que han reconocido los filósofos, los químicos, los biólogos, los que ustedes gusten y manden. Y sin embargo, dice, fíjense, lo voy a citar, dice, desde tiempo inmemorial, los hombres, al pensar, hablar y actuar, venían aceptando como hecho indiscutible la uniformidad e inmutabilidad de la estructura lógica de la mente humana. Toda la investigación se basaba precisamente en tal supuesto. Pues bien, en las discusiones acerca de la condición epistemológica de la economía, qué tipo de ciencia es la economía, cuál es el método propio de la economía, los tratadistas, por primera vez en la historia, llegaron a rechazar tan inmemorial planteamiento. El marxismo aseveró, dice Mises, que cualquier pensamiento no era sino un disfraz ideológico del egoísmo clasista del sujeto pensante. En pocas palabras, claro, habría que preguntarle si está de acuerdo con esto, pero no hay manera de hacerlo. Y me refiero a Marx. Una de las interpretaciones de Marx con este asunto del polilogismo sería la siguiente. Todo pensamiento humano no es más que el intento egoísta de justificar determinadas situaciones. De tal manera que no hay para Marx tal cosa como una aproximación desinteresada por parte de alguien a la realidad. Y por desinteresada supondría, a ver, yo quiero descubrir aquello. Lo quiero hacer, no quiero que sea de tal o cual manera, no llego con ideas preconcebidas, quiero descubrir qué es aquello, ¿sí? ¿Qué es aquello? ¿Sí? Ahora, aquí hay una cosa muy interesante y es una diferencia a tomar en cuenta, por ejemplo, entre las ciencias naturales y las ciencias, vamos a llamarle así, siguiendo a von Mises, de la acción humana. A ver, yo no sé quién fue o quiénes fueron, no sé si fue uno o varios, quienes por primera vez, y claro, siempre hay una primera vez en esto, descubrieron la composición molecular del agua. No lo recuerdo. Ya hace muchas décadas de mis clases de química. Pero ¿ustedes creen que aquel primer químico que se preguntó, bueno, a ver, ¿cómo está hecha el agua? Y voy a ver cómo le hago para averiguar cómo está hecha el agua, cómo logro descomponerla en sus elementos para ver que son 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Mientras estaba haciendo todas sus investigaciones, dijo, híjole, ojalá que el agua sea 3 de hidrógeno y 4 de oxígeno. Ojalá que eso sea. Eso es lo que debe ser, ¿no? A ver, ¿ustedes creen que ese químico tenía esa idea preconcebida de que el agua tiene que ser 3 de hidrógeno y 4 de oxígeno? No. ¿Con qué actitud ese químico se aproximó al agua? Con la actitud de ver, a ver de qué está hecha el agua. Y si son 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, qué bueno. Si son 32 de hidrógeno y medio de oxígeno, qué bueno. Eso es lo que quiero yo saber. ¿Qué sucede con quienes estudiamos, por ejemplo, la acción humana o las relaciones sociales? Que muy probablemente nos asomemos a aquello ya con ciertas ideas que preconcebidas, con la idea de cómo debería de ser aquello, con la idea de cómo debería comportarse el ser humano y por lo tanto con la idea de cuáles y cómo deberían de ser las relaciones entre los seres humanos. ¿Sí? Claro, ¿esto qué supone?
un ejercicio de objetividad por parte, por ejemplo, del economista. Por parte del economista. ¿Sí? Y claro, resulta muy difícil, ¿no? Resulta muy difícil, ¿sí? Pero bueno, el historicismo, el marxismo, ¿sí? Con su polilogismo, cada quien piensa según su clase social, ¿sí? Ahora, a ver, aquí en Marx no deja de haber una contradicción, porque clarísimamente Marx dice que cada uno piensa según su clase social, porque al final de cuentas, de manera egoísta, piensas de tal manera que lo que quieres es justificar ciertas cosas. Pero luego Marx dice que el modo de producción, la manera de producir los bienes y servicios en una sociedad, determinan toda la superestructura ideológica de esa sociedad. Lo cual hasta cierto punto contradice la afirmación anterior de que cada quien piensa según la clase social a la que pertenece. Porque una cosa es decir que cada uno piensa según la clase social a la que pertenece, y otra cosa muy distinta es decir, ¿sí? Todo mundo piensa según la ideología que necesariamente surgió de determinado modo de producción. No sé si ven que aquí hay una contradicción, porque la primera afirmación supone que efectivamente puede haber pensamientos distintos dependiendo de cuántas clases sociales hay en una sociedad, que para Marx se resuelve muy fácil el asunto, porque para Marx, al final de cuentas, nada más hay dos clases sociales. Las propietarias de los medios de producción y las que no tienen otra propiedad más que su trabajo. Es una visión un tanto cuanto simplista, ¿no? Aquí hay una serie de problemas con Carlos Marx. Además, caso interesantísimo, el mismo Marx y no digamos Engels, desmienten su tesis principal. ¿Por qué? Porque, a ver, aceptemos, y claro, esto también habría que preguntárselo, que Marx y Engels pensaron, claro, esto es muy cuestionable, pero en fin, como proletarios. No eran proletarios. Engels era empresario. Marx llegó a ser un hombre rico pese a toda la imagen. Hombre, sí tuvo épocas muy dificilonas, pero llegó a ser un hombre rico. Para los estándares de aquella época, llegó a ser un hombre rico. ¿Sí? Ahora, claro, aquí la pregunta es, ¿a qué clase social? A ver, si nosotros pudiéramos preguntarle a Marx, a ver, mi querido Carlos, ¿a qué clase social pertenecías tú? Ahora, claro, él puede decir, a ver, espérame, no, yo no pensé como proletario, que además pudiera ser, ¿no? Porque además no creo que haya pensado como proletario, porque dudo mucho que algún proletario haya pensado, piense o vaya a pensar como Carlos Marx. O sea, el pensamiento de Marx es el típico pensamiento de una persona burguesa ilustrada con inquietudes de esas que llamamos sociales, que trató de buscar y acabó inventándola una explicación del devenir de la historia, que eso es muy distinto, ¿sí?, a los problemas o la vida que lleva a cabo un obrero en una fábrica, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es un tema interesantísimo. Y luego, la tercera postura en contra de la cual arremete Mises aquí es el irracionalismo. Es el irracionalismo. A ver, ¿cuál es la postura del irracionalismo, sobre todo con relación a la acción humana y a las relaciones sociales? La razón es incapaz de entender aquello. Por eso es irracional, ¿sí? Porque la razón es incapaz de entender aquello, ¿sí? La razón es incapaz de entender aquello. Y aquí Mises menciona algo muy interesante. Sí, dice, por ejemplo, ¿dónde está? Esto, nomás déjenme encontrarlo. A ver, lo que dice es lo siguiente. Dice, a ver, ¿por qué una gran crítica a las ciencias sociales en general, sobre todo en esta época? A ver, estamos hablando, esto se escribe en la década de los 40, hace 60 y tantos años. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Dice, a ver, por lo general, ¿cuál es una de las virtudes o características que se le
atribuye a la ciencia, sobre todo a la ciencia moderna. ¿Qué es lo que la ciencia moderna le ha permitido al ser humano? Control. Control. Es decir, no nada más hay una intención teórica por conocer y saber. Hay también una intención práctica. Yo quiero conocer y saber para controlar. ¿Sí? Ese es el tema de la técnica. Con la técnica los seres humanos controlamos ciertos aspectos de la realidad, comenzando por la realidad natural. A ver, naturalmente el agua fluye de dónde hacia dónde, de arriba hacia abajo. Eso es lo que dictan las leyes de la naturaleza. Pero gracias a la técnica, los seres humanos hemos logrado que el agua a veces fluya de abajo hacia arriba, con una bomba, y haces que el agua fluya en contra de las leyes naturales. Bueno, eso es poder. Ahí estás controlando hasta cierta medida una fuerza de la naturaleza. ¿Sí? Y esto es lo que explica por qué en un edificio de 150 pisos tienen agua en todos los pisos. No, pues es que es el agua que les cayó de la lluvia, entonces sigue, no, a ver, ¿cómo llegó el agua a los tinacos? ¿Sí? Bueno, a ver, esta es una de las características de la ciencia. Saber por saber, pero saber para poder controlar, ¿sí?, determinados fenómenos naturales. Eso es todo lo que hay detrás, por ejemplo, de un avión. De un avión, el poder. Pero ¿qué hay detrás de una bomba de agua que nos permite bombear el agua hacia arriba en contra de las leyes naturales? Y detrás de un avión que permite que esas cosotas vuelen en contra de todas las leyes naturales. Claro, los aviones vuelan aprovechando las leyes naturales, dicho sea de paso. No es que esté violando la ley de la gravedad, ¿sí? Primero que nada, hay conocimiento, hay investigación científica. El siguiente paso es, convierte aquello en técnica, en poder para controlar. Y en ese sentido, hombre, con todas las consecuencias secundarias y negativas que esto puede traer consigo, pero al margen de esas consecuencias secundarias y negativas, el éxito del ser humano ha sido impresionante. Ha sido impresionante. Es decir, el grado de control que tenemos hoy en día sobre ciertos aspectos de la naturaleza, hace 100, 200, 300, 400 o 500 años hubiera sido impensable. Aunque ya hace 500 años a Leonardo da Vinci se le empezaron a ocurrir algunas de estas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué sucede con las ciencias de la acción humana y en concreto con la economía? En esa dimensión de poder. Pues que si vemos cómo está la realidad económica en buena parte de los países, dirás, oye, ¿y aquí qué pasó? ¿Dónde está el poder de la ciencia económica para lograr mejores resultados en la materia? Y no solamente no se logran mejores resultados en la materia, vamos a aceptarlo así, lo cual no es del todo cierto, porque se han logrado resultados espectaculares, pero en fin, sino que muchas veces se generan problemas económicos que te pueden resignificar 10, 15, 20 años de retraso. 10, 15, 20 años de retraso. Entonces, ¿dónde está ese poder de la economía para tener, por ejemplo, el mismo tipo de resultados que tienes en la química, la física, la biología, etcétera, etcétera? ¿Dónde están? Es decir, pareciera ser que comparada con aquellas ciencias, pues la economía, que dicho sea de paso, me parece que esto sí es cierto, es la más avanzada o menos atrasada de las llamadas ciencias sociales, pues deja mucho que desear, ¿no? Deja mucho que desear, ¿sí? Claro, y al comparar los resultados prácticos de otras ciencias que sí tienen éxito con los resultados prácticos de la economía, pues entonces ahí dices, híjole, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y muchos han llegado a la conclusión de que pues es imposible. De que es imposible, es decir, pretender elaborar una ciencia económica que tenga la misma eficacia que tienen, por ejemplo, la química, la física y la biología, es absurdo. Entonces aquello es irracional, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿cuántas veces los economistas no nos han dicho que ahora sí, con esta política económica, vamos a lograr estos objetivos?
parece ser que ahí la llevamos, el avión más o menos despega y tarde o temprano, púmbatelas para abajo. Bueno, esa es la postura que estaba todavía muy en boga en aquel entonces del irracionalismo, ¿no? ¿Sí? Hombre, el ejemplo más claro, la Unión Soviética. ¿Qué pasó con la Unión Soviética? ¿Sí? Bueno, pues claro, lo que pasa es que aquí tendríamos que ver, y esto es muy importante, jóvenes, y es interesantísimo, cuál debe de ser el papel de la ciencia económica. ¿Cuál debe de ser el papel de la ciencia económica? El papel del economista es equiparable al papel del químico, del biólogo o del físico, o todavía más, es equiparable al del ingeniero que arma una máquina y con esa máquina se logran los objetivos para la cual la máquina fue armada, como es por ejemplo el caso de los automóviles. Yo digo que no, y es lo que dice Mises. Pero entonces esto, jóvenes, nos lleva a una pregunta muy interesante, cuya respuesta está relacionada con aquello que mencionaba yo al principio. ¿Por qué las licenciaturas de economía no están armadas en torno a Mises? ¿Cuál es la pregunta que surge? ¿Qué deben hacer los economistas? Que dicho sea de paso, es el título de un libro de James Buchanan, Premio Nobel de Economía 1986, recientemente fallecido. What should economists do? ¿Qué deberían hacer los economistas? ¿Sí? Y claro, al economista se le prepara en las universidades para hacer algo. ¿Qué? Pues lo que hace un secretario de Hacienda, lo que hace un gobernador de un banco central, lo que puede hacer un secretario de Economía. Bueno, pero pues si a estas vamos, en este país nada más habría 3 puestos para economistas: secretario de Economía, secretario de Hacienda o gobernador del Banco de México. Entonces, con 3 economistas estamos del otro lado, ¿no? Los demás salen sobrando, ¿no? ¿Sí? Pero a ver, ¿qué es lo que dice Mises? Que la tarea del economista, más que hacer algo, es explicar algo. ¿Y qué es lo que el economista tiene que explicar? ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que la actividad económica de los individuos dé los mejores resultados posibles? Pero para ello, dice Mises, el economista prácticamente no debe hacer nada. Y miren, hay una anécdota muy interesante. Yo considero que uno de los economistas de mayor éxito en el siglo XX, y por éxito me refiero aquí práctico, fue Ludwig Erhard. Ludwig Erhard fue el economista responsable, digámoslo así, del llamado milagro económico alemán de la segunda posguerra. ¿Sí? Y en ese sentido creo que Erhard fue un economista que tuvo la oportunidad que muy pocos economistas tienen de llevar a la práctica sus ideas y de que éstas funcionen. ¿Sí? Terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, en una primera rueda de prensa que tuvo Erhard con periodistas, pues la pregunta era: oiga, ¿y usted qué va a hacer para sacar a Alemania del desastre económico en que quedó después de la guerra? Todo destruido, había que reconstruir prácticamente todo. Y la respuesta que dio Erhard, ¿sí?, se volvió mítica: nada. Nada. Voy a dejar que los mercados funcionen. Voy a dejar que los mercados funcionen. Acabó haciendo muchas cosas. Pero lo que no hizo fue, ¿sí?, inmediatamente proponerle a los alemanes, ¿sí?, desde arriba, ¿sí?, un programa para desarrollar. No. A eso voy a hacer nada. Esto recuerda que a los fisiócratas, laissez-faire. Voy a dejar que la gente haga, ¿sí? Laissez-faire, ¿sí? Y claro, aquí la pregunta es: un plan de estudios de la licenciatura en economía basado en esto. A ver, esto no prepara a los economistas para hacer lo que por lo general se espera que hagan los economistas: planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional.
Ahora, entonces, ¿qué deben hacer los economistas, no? ¿Qué deben hacer los economistas? Es una pregunta por demás interesante, ¿sí? Bueno, a ver, luego viene la tercera parte de la introducción, la teoría económica y la práctica de la acción humana. Aquí, ven, ya me atrasaron. Deberíamos de haber llegado hasta aquí, ya no vamos a llegar hasta aquí, pero esto sí es importante verlo. Pero a ver, nada más en los 5 minutos que quedan, porque tenemos que desalojar el salón 10 minutos antes porque vienen clases. Quienes asistieron el ciclo anterior a estas reflexiones en torno a Adam Smith, recordarán lo que dice Adam Smith de la economía política. ¿Qué dice Adam Smith? Dice, a ver, más o menos lo cito textual. Dice, la economía política, como una de las ramas de la ciencia del legislador, tiene como objetivo 2 tareas. Permitir que los seres humanos por sí mismos generen la mayor riqueza posible. Y 2, permitir que el gobierno cuente con los recursos necesarios para poder llevar a cabo sus tareas. ¿Sí? Fíjense que para Smith, la economía política, como se le llamaba en aquel entonces, la economía como le llamaríamos hoy, ¿sí?, tiene más que ver con el marco institucional de la economía, con las reglas del juego en materia económica, reglas del juego que tendrán que ser eficaces para lograr esos 2 objetivos, que con las políticas económicas. Con las políticas económicas. Y claro, si el progreso económico depende más de las instituciones económicas, de las reglas del juego, entonces quien lleva la batuta son los legisladores, los encargados de redactar y promulgar esas leyes. Si el progreso económico depende más de las políticas económicas, y esto es de clarísima inspiración keynesiana, entonces quienes llevan la batuta son los economistas. Y entonces sí necesitas economistas. Nada más que aquí hay un pequeño cuestionamiento. ¿Cuál es el objetivo general de cualquier política económica? Modificar los resultados que se lograron en el mercado. Lo cual nos lleva a otra pregunta. ¿Son los resultados que se logran en el mercado, si no los mejores desde un punto de vista ideal, los mejores, dadas las circunstancias restrictivas, como es el caso de la escasez de etcétera, que se presentan? Si yo digo que sí, entonces las políticas económicas salen sobrando. Si yo digo que no, que esos resultados no son los mejores posibles y que si el economista interviene con políticas económicas para modificar esos resultados, los resultados van a ser mejores, entonces le estoy abriendo la puerta a la acción de los economistas. Típico ejemplo de política económica, política de precios. El gobierno impone un precio máximo por debajo del precio de equilibrio o un precio mínimo por arriba del precio de equilibrio. ¿Qué es lo único que explica el que el gobierno imponga precios máximos o precios mínimos? Pues el que el gobierno cree que ese precio al cual se llegó libremente por la interacción entre los oferentes y los demandantes no es el correcto. Y eso quiere decir o que está muy elevado o que está muy bajo. Entonces hay que corregir aquello. Si considero que el precio es muy elevado, tengo que imponer un precio máximo. Si considero que el precio es muy bajo, tengo que imponer un precio mínimo. Ahora, la pregunta es, ¿qué consecuencias va a tener esa política económica que modifica los resultados del mercado? Y la respuesta invariablemente es que no mejora, vamos a dejarlo así, no mejora la situación, ¿sí? Pues bueno, jóvenes, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí. No veo bien, ya son 4:10, perdón, es que aquí con la luz, sí, ¿verdad? Nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias por haber venido.